Vamos a hablar de secretos familiares y la importancia que tienen estos en nuestra vida actual, la importancia de nuestro árbol, de nuestro clan y de esas informaciones que quedan ocultas, que no salen a la luz. ¿Qué es realmente un secreto familiar? ¿Qué consecuencias puede tener un secreto familiar en nosotros? ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo sanarnos? Todo esto junto a Natalia Barrera, ella es alquimista, es una gran especialista que hoy se suma a nuestra comunidad también, así que la van a conocer para los que no la conozcan, porque sé que muchos ya la conocen también. Vamos a conocer una gran persona, una gran especialista con información súper útil. Les recomiendo desde ya esto, papel, hoja, lapicera y empiecen ahí a anotar toda la información y las claves que hoy vamos a dar. Bueno, estamos en Instagram en vivo, estamos en YouTube también como Despertando con Gonzalo, ahí nos pueden encontrar. Si se quieren sumar a nuestro canal de Telegram también lo pueden hacer en el enlace que van a encontrar en la biografía de Instagram, encuentran ahí el enlace a Telegram. Vamos desde ya a aceptar a la invitación de Nati, así comenzamos. Si tienen preguntas las pueden dejar aquí en el chat. Yo iré leyendo también y tratando de incorporar toda la información que vaya surgiendo a partir de este vivo. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? Sí, va a quedar grabado. Cuando termine lo van a poder ver. Siempre todo queda en diferido para que lo disfruten también. Hola, Hola Nati, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Bárbaro, todo excelente. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Genial. Bueno, Nati, gracias por sumarte a nuestro espacio, a nuestra comunidad. Estábamos con ganas de tenerte por aquí. Con toda la información que compartís y que resuena tanto en la gente y cuánta necesidad que veo en la gente de sanar, de información, de avanzar, de ver un poco más allá. Sí, claro que sí. Bueno, feliz de esta invitación y de poder aportar desde este lugar un poquito de comprensión. Así que, cuando quieras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar por la pregunta que nos propone el título, que es cómo nos afectan los secretos. Y a partir de eso vamos a fluir, yo voy a ir leyendo el público, voy a ir incorporando preguntas que surjan o temas puntuales que vayan surgiendo, así vamos como ayudando también a la gente que está del otro lado. Pero vamos con esto, digo, a qué nivel puede llegar a afectar esos secretos ocultos, esas informaciones que quedan ahí sin querer verlas? Bueno, lo primero es entender por qué nos afecta a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué? La pregunta existencial, ¿no? Que nos haríamos Sí. todos. Bueno, lo primero que tenemos que entender biológicamente que somos una extensión de mamá porque somos como un miembro más de mamá. Es decir, ¿viste cuando la persona es amputada y le cortan un brazo y la persona sigue diciendo, me pica el brazo, me sigue doliendo la muñeca, pero ya no tenés la muñeca, el brazo ya no existe más? Sin embargo, neurológicamente sigue quedando el patrón de la información en otra dimensión que no es la física. ¿Sí? Bueno, esto se pudo comprobar biológicamente. Eso es lo más loco y que la ciencia todavía, como a pesar de que hay experiencias del método científico, que es la evidencia biológica en los animales, que es lo que hizo digamos, el creador de la teoría de los campos mórficos, por lo cual trabaja, por ejemplo, las constelaciones familiares, que es llevarlo a la biología del animalito y de cómo a un nivel como telepático pasa la información de la misma especie, ¿sí? Bueno, entonces lo que primero tenemos que entender es que el ombligo que nosotros tenemos, ¿sí? Es el contacto que tenemos con nuestra madre, ¿sí? Imagínate esto, yo crecí dentro de mi vientre, igual que vos, dentro del vientre de tu mamá, ¿sí? Ya sabemos la historia de la cigüeña, que papá y mamá tuvieron relaciones sexuales y aparecimos nosotros, A mí no ¿sí? me contaron eso. Pero bueno, ¿No? si esa es la historia de cigüeña que te conté. ¿Viste? Con las cosas. Pero igual todo mito tiene que ver. Ayer justo estaba hablando también en otra de las entrevistas sobre el tema de la alquimia y de los mitos. Y bueno, la cigüeña tiene que ver con un símbolo egipcio que tiene que ver Eso. con París y con Isis, ¿no? Para Isis, la casa de Isis y el honor de la fertilidad, ¿no? Y nos van quedando como pedazos que después termina siendo un mito, inclusive un mito de lo que le decimos a los niños, los bebés vienen de París, que en realidad nos cuenta la historia de la humanidad. Pero bueno, no vamos de tema. Nosotros seríamos como ese miembro, ese fragmento de mamá
fantasma que nos une a través del ombligo, ¿sí? Fíjate esto, ¿no? Fíjate que dentro de lo que es el mundo, vamos a ponerle paranormal, que se dice que tenemos un cordón que es de plata, otro que es de oro, que cuando dormimos y vamos, ¿verdad? Pero siempre está en el ombligo. Todo nace de ahí, de donde viene la placenta. Ujú. De... Entonces, o sea, hay mucha tela para cortar, digamos, y para hablar muchos temas. Hoy nos toca el tema biológico. Lo importante es entender que la célula tiene inteligencia. Tiene la inteligencia de ¿qué? De dividirse. Tiene la inteligencia de que hay células que se van a ir para el hígado, otras que se van a ir para los riñones, otras que se van a ir al sistema reproductivo, y la célula cumple una función de recibir instrucciones. Y esas instrucciones parecieran que fueran automáticas, pero en realidad hay una inteligencia que opera en esto. Acá vamos a tener las dos vías. Hay una que nos va a llevar al tema de dónde venimos y que no es de mamá y papá. Y otro de los temas que nos va a venir es por qué con esa mamá y con ese papá. Ok. ¿Sí? Los egipcios esto lo tenían muy claro, tan claro lo tenían. Y nosotros como que estamos con estas cosas, parecen nuevas, pero son muy viejas. De que ellos decían que todo eso, que esas dos vidas, que sería esa vida espiritual, esa vida que nos invita a reflexionar sobre qué somos, qué es la realidad, qué es eso que nombramos realidad, por qué estoy en esta familia, por qué tengo esta vida. Todo eso los egipcios lo ubicaban en un lugar que era el nombre. Y por eso a Isis se le dice la de los 1000 nombres. Es decir, ellos van a poner el lugar del nombre como un sonido primordial para encontrar la misión de la persona a nivel álmico y también las estructuras que tiene que vivir en este mundo para cumplir su misión. Es decir, todo está ahí. Uno dice, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la solución a mi conflicto? ¿Qué es lo que hago? Todo está en el nombre. No está en otro lado, pero entenderlo implica todo un viaje hacia comprender la realidad y quién sos. Por eso ellos decían que la única que sabía el poder que tenía el nombre era Isis, y por eso hay un mito que ella, digamos, va a fingir que va a curar al sol, ¿no? al dios Ra, que lo muerde una serpiente, que en realidad la serpiente la crea ella para que lo muerda, y que él le tenga que decir su nombre secreto, ¿no? El nombre secreto no es un nombre que desconocemos, es el sentido de nuestro nombre. Por eso también dentro de la mitología egipcia se dice que cuando morís, lo primero que te pregunta la diosa Mat, la diosa de la justicia, donde se va a pesar tu corazón y la pluma, es cómo te llamás y si hiciste honor a tu nombre. Si no, digamos, volvés la reencarnación. Entonces, ¿cómo nos afectan los programas familiares? Por ejemplo, para la mística judía, que va a tener mucho que ver con el egipcio, porque en un momento están entrelazadas, Ujú. ¿sí? Lo que van a contar es que el alma, lo que nosotros nombramos alma, no es individual, sino que está fragmentada. Y esa fragmentación es la familia, es la comunidad, es el humano en su totalidad. Entonces, comprender que hay un nivel de alma que es una fragmentación, es decir, un nivel de conciencia. Por ejemplo, dentro de la mística judía le van a llamar a esto tikkun. Dentro de Ujú. la mística oriental le van a llamar karma. Dentro de lo que son las metodologías más modernas le van a llamar programa. Dentro de las leyes de Hammer, programa biológico. ¿Sí? O sea, y dentro de las religiones le van a llamar la serpiente, el diablo, que es el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano primitivo, que está programado para repetir el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el pasado, pero no nos enteramos. Es decir, nuestra biología, su única función es la supervivencia, y la supervivencia es repetir el pasado. Y el pasado es toda la información que ya pasó. ¿Por qué? Por los genes, por el ADN. Y el ADN te viene de la biología. Ahora, hay otra conciencia que también ya científicamente se comprobó, que es el otro camino que uno va a llegar cuando ya primero resuelva, como decían los alquimistas, esos misterios menores. O sea, los alquimistas dividían misterios mayores y misterios menores. Los misterios menores
es cuando la persona empieza a entrenar su cuerpo y el dominio de su realidad física. Lo primero que uno tiene que entrenar es eso, es que el cuerpo vaya para donde yo quiero. Esto Platón lo tenía recontraubicado con una alegoría. Porque no nos olvidemos que todas estas cosas que nosotros tratamos de traer, o sea, la alquimia trabaja mucho el inicio de la ciencia, pero no la ciencia como la conocemos y tan estructurada como la conocemos. Nosotros vamos a la escuela y nos dicen la palabra ciencia y ¿por dónde es la salida? Me equivoqué, yo quiero otra cosa. En realidad la ciencia, que es el conocimiento, la palabra ciencia significa conocimiento, no tiene nada que ver a lo que nosotros pensamos que era estudiar, ¿sí? La ciencia que estudió Pitágoras, la misma ciencia que estudió Einstein, es más, él nunca hizo un experimento físico. O sea, uno de los mayores científicos nunca fue al laboratorio y hizo un experimento. Todos sus experimentos eran mentales. Y él utilizaba métodos que tenían que ver con templos iniciáticos. ¿Por qué? Porque tenía libros de estas cosas, solo que tenía una mente preparada para entender eso, que estaba en lenguaje simbólico, y como era escrito por mentes científicas, pero de antaño, él pudo entender que había algo relacionado y místico en eso. Bueno, los cabalistas también estudian mucho esta integración de la ciencia con el misticismo, solo que después se fragmentó, volvemos a los pedazos, la literatura por allá, el arte por allá, las matemáticas por allá, y en esa fragmentación nos quedamos con una mera información que nos forma. Entonces, volvamos a Platón. Platón, desde su método filosófico, no nos olvidemos que los filósofos no son los filósofos que tenemos hoy, que uno dice voy a estudiar filosofía y se tiene que leer toda la filosofía. No. El método filosófico que se usaba en la antigüedad tenía que ver con estudiar en esos monasterios y estudiar ciencias, no solamente el método filosófico. Digamos que la filosofía es quiero saber. O sea, para estudiar filosofía vos tenías que tener sed de saber. Y no era de saber sobre esto, era saber sobre todo. Por ende, quienes estudiaban filosofía eran los sacerdotes y sacerdotisas, porque los sacerdotes eran los que sabían escribir y leer. Por eso las catedrales son libros mudos de todo este conocimiento que quedó encriptado para que sobreviva. Y también para enseñarle a las personas que no sabían leer y escribir sobre las historias bíblicas y sobre ciencia también. Por eso hay muchas catedrales, como la de Notre Dame en París, que tiene métodos químicos, o sea, que es con solo verla que empezás a ver que ahí se está hablando de otra historia detrás de la historia. Entonces Platón va a poner esta alegoría para explicarnos por qué venimos al mundo, que es la alegoría del carro alado. Él explica que nosotros somos los cocheros. Esta misma alegoría es muy parecida al mito hindú de que Dios se encarna en la auriga, es decir, el cochero de un carro, cuando el discípulo quiere conectarse con Dios. Es decir, se va a encarnar, va a tomar la forma de un cochero. Esto nos habla de como un taxista, es decir, Dios nos escucha y de ahí va a estar el logos como una lógica fundamental para conectarnos con ese nivel de lo divino o los dioses. Por eso siempre hay que orar, hay que rezar, hay que decretar, y el método, digamos, de unión siempre son los mensajes. Por eso son ángeles y arcángeles, pues significa mensaje. Pero nos habla de la historia de el lenguaje. El lenguaje hablado, el lenguaje expresado, pero antes de esto, el símbolo. El lenguaje es un símbolo, y el símbolo es lo que nos une con eso que está oculto. Entonces Platón dice, bueno, estamos en este carro y nosotros somos el cochero y hay dos caballos, uno blanco y uno negro. El caballo negro es nuestras pasiones humanas, sería la parte biológica. Y es toda la memoria familiar, son todos mis recuerdos, mis traumas, mis miedos, lo que me dijeron de mi cultura, mis identificaciones, que obviamente reaccionan biológicamente. Por ejemplo, Gonzalo, alguien que tiene pánico, ¿sí? Quiere subirse a un ascensor, pero su biología, este caballo negro, se lo impide. En el momento que quieres, imagínate que el cuerpo tuviera estos dos caballos. En el momento que la persona dice, bueno, tú que subir al ascensor, el caballo negro empieza
Y la persona empieza con el ataque de pánico, ¿sí? Y el blanco es el racional, el que dice, no pasa nada, todo el mundo sube un ascensor, pero sin embargo no puede manejar la parte biológica, que sería esta parte del neocórtex, que es la parte racional, que uno piensa, que dice, a ver, hay gente, no va a pasar nada, ¿sí? Bueno, entonces Platón dice que hay que integrar estos dos caballos para poder subir por la escalera de la sabiduría y entrar en lo que se denomina ese nivel de conciencia, es decir, Ujú. ascender. ¿Hasta ahí va? O sea que es una dominación, no matar al caballo, de estos dos caballos que es la parte lógica y la parte que es más biológica, que es la más intuitiva, porque también es como una intuición, yo tengo un miedo y es como una intuición que me dice, no, no tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que ir, por favor, no, 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 y me atrapa. Y este tiene sus razones, porque me dice, yo cuando fui la última vez pasó algo malo. Y tiene evidencias, o sea, no es que se le ocurrió. Quizás yo no me acuerdo Ujú. de esas evidencias, pero las tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caballo, acá te voy a decir un secreto, porque las alegorías las tienen todo, pero el análisis no. El caballo negro simboliza el pasado. El pasado siempre quiere dominar sobre nosotros. Y el caballo blanco es lo que queremos crear, es la pulsión de deseo, diría Platón. Es decir, es la pulsión del crecer, de dirigirme hacia eso que es desconocido, pero que me entusiasma. Ese deseo, que es un deseo que nace del vacío, es lo que nos recuerda el concepto de Dios. Porque Dios significa vacío y nos recuerda el universo. El universo nace del vacío. Por ejemplo, siempre estamos con el blanco-negro, la oscuridad y la luz. Y en realidad tenemos que entrar en la congruencia de que el universo, su naturaleza es la oscuridad. Que la luz, de por sí poder observarla, implica un proceso de iluminación, pero la luz que recorren los antiguos no es la luz como nosotros la tenemos definida, sino es un proceso neurológico que sucede dentro de nuestros cerebros cuando domamos esos dos caballos. Estos dos caballos, ¿dónde están? Estos dos caballos son los dos hemisferios, que cuando se sincronizan, trabajan a la par, logran encender el cerebro, o sea, se prende el cerebro con redes neuronales y produce lo que se llama iluminación. Por eso todos los santos tienen la aureola, porque nos recuerda ese proceso de domar ambos mundos. A esto, dentro del mito, se lo va a nombrar la tierra y el cielo. El viaje es de la tierra al cielo. Ni me quedo en la tierra, ni me quedo en el cielo. Por eso la palabra sacerdote significa puente. No me tengo que quedar acá, ni me tengo que quedar allá. Yo tengo que ir y venir, traer del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Es decir, de lo sutil a lo denso. Y esto era lo que se trabajaba literalmente en esos laboratorios alquímicos, que era el labor del oratorio de comprender cuál era la existencia, cuál era esa esencia sutil que hacía que las cosas crecieran. Entonces, la pregunta filosófica de todos los alquimistas y científicos es, ¿qué hace que un cuerpo tenga vida? ¿Por qué? Uno piensa y dice, bueno, yo nací porque mi mamá y mi papá, taca, 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 el espermatozoide se une con el espermatozoide y todo empieza, la morula empieza a crecer, taca, 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 se forman los órganos y acá estoy, hola, ¿qué tal? Pero hay algo que es una sustancia, que es sutil, que hace que eso tenga vida. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a la morgue, Gonzalo, y hay un cuerpo que tiene los mismos órganos que vos, pero eso está muerto, no tiene vida. Y los alquimistas también entendían que todo lo que estaba vivo tenía ánima, tenía esta esencia. Entonces, todo el trabajo de los alquimistas era cómo consigo esa ánima, porque esa ánima está en todos lados. Yo no la puedo percibir, pero está. Entonces ahí empezaron diferentes experimentos científicos, con juntar el rocío, con mezclar metales. Newton también estuvo trabajando mucho en esto. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino te empezás a hacer preguntas existenciales y si tenés una mente científica de comprobación, o sea, el científico quiere comprobar,
no quiere creer. Por eso se divide en un momento la ciencia de lo que serían las religiones. No nos olvidemos que es en las catedrales donde nacen los estudios. De ahí nos viene la palabra catedrático. Es decir, o sea, las religiones, lo que nosotros nombramos los sacerdotes y sacerdotisas de esos monasterios, eran personas instruidas que enseñaban los estudios como un encuentro con Dios. Por eso se llaman es tu Dios. Es decir, la religión tenía que ver con un método científico, no con un método de creencia, pero eso se dividió. Y en esa división aparece el mito del diablo como esa separación del símbolo. Entonces, los alquimistas intentaron llevar esto a una práctica material. Entonces, se empezó a dividir los sacerdotes, alquimistas, monjes y reyes que querían conseguir ese oro que era el metal, que era la esencia, y otros que querían encontrarle el sentido de la existencia. Por eso, por ejemplo, vamos a encontrar a Paracelso, uno de los padres de la medicina, de que él también decía de que había encontrado esa esencia, es decir, poder poner en una botella un alma. O sea, imagínate los mitos que se crearon, ¿no? Yo pude encontrar el alma del mundo, le decían ellos, esa quinta esencia que era lo que le daba vida a algo material. Entonces, si yo podía tener imagínate esto, yo tengo un frasco con un alma. Y esto, el alquimista decía, bueno, voy a poner el alma acá. Y hacían muchos experimentos con eso, especialmente con la rosa, que la quemaban y con un proceso de disolución y de poner ciertos elementos, hacían como un holograma, imagínate en esa época, que era la imagen de la rosa viva. Es decir, viste que hay mucha gente que dice, vi a mi mamá, la vi, no fue la vi. Esos momentos como que son instantes donde vos ves algo que no es de este mundo, que es sutil, que son momentos. Bueno, eso ellos lo podían hacer en el laboratorio, y algunos lo lograban y otros no. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que aunque tuvieran la receta, porque ellos se la pasaban, ¿sí? ¿Cómo hacer la piedra filosofal? Bueno, vos tenés que hacer A, B, C, D. Tenían todo y solo algunos pocos llegaban a hacer la sustancia de la piedra filosofal. ¿Qué pasaba ahí? Se dieron cuenta de algo crucial, que la mente del que estaba haciendo el experimento influía en el resultado. Es decir, había algo más. Y ahí empezaron a investigar un poco más de el poder que tenía la mente. Entonces ahí empieza otro viaje, que por ejemplo Pitágoras también hizo ese tipo de viajes con el tema del sonido. Él sanaba a la gente con la música. Él lo nombraba la música de las esferas. Es decir, los planetas, los astros hacen una danza, es todo matemática pura, y él intentaba a través de ese sonido poder poner en armonía a la persona. Entonces imaginemos, tenemos por un lado toda esa parte mística y por el otro lado tenemos la biología. Y uno está en estos dos caminos al mismo tiempo. Uno dice, ¿qué hago con mi vida? Que a mí me duele el codo, Gonzalo. Y yo no sé si es por mí, si es por mi mamá, si es porque el parto fue con fuerza y me sacaron el codo cuando apenas nací. Yo quiero que alguien me explique cómo es esta vida, porque estoy como loco, perdido en este mundo y no entiendo nada. Me gusta todo, porque me atrapan todos estos temas, pero mi vida de verdad está en la sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer esos dos caminos al mismo tiempo. Entonces, lo primordial es entender que nuestra biología tiene una parte de tierra, porque la palabra humano significa tierra, y yo tengo que aprender a domar mi cuerpo. Primero, para entender su idioma, porque se ve que me quiere hablar. Si me duele algo, es por algo. Es decir, me manda un mensaje por alguna razón, ¿sí? A veces esa razón viene por algo del pasado, y a veces es por algo que me viene a prevenir. ¿De qué se dieron cuenta los grandes y las grandes sabias de la historia? Que el cuerpo manifestaba muchas cosas que tenían que ver con el pasado. Y el pasado, en realidad, está pasando todo el tiempo. Por eso cuando viene Einstein y pone el tiempo es relativo, porque procede de cómo interpreta la mente,
Y cuando los griegos van a ubicar el nombre del tiempo como lo conocemos nosotros en nuestro idioma de el pasado es pasado, el presente es el ahora y el futuro es lo que fue, lo que será, lo que todavía no está. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la palabra pasado nos invita a entender que el pasado ya pasó. Que yo te digo, ya pasó, Gonzalo, ya pasó. ¿Dónde, en qué tiempo está? El ya pasó. ¿En qué tiempo En está? pasado. Si yo te digo, ¿vas a estar en tu casa, Gonzalo? Ya pasó. ¿El ya en Bueno, qué tiempo está? ya está en presente. Pasa que el argentino hace nosotros somos geniales con el vocabulario. Y nosotros somos muy buenos haciendo cualquier cosa con el vocabulario. Claro, el tema de que el pasado siempre Ya pasó. está pasando. Por eso se llama pasado, porque remite al paso, al paso, al paso. Y el paso es lo que está pasando constantemente. Y la palabra presente empieza con pre de previo. ¿Por qué? Porque tiene un truco el presente. Por eso en la India dicen tener que vivir el presente, tener que vivir el presente. Y el presente está en la hora. Y la hora tiene que ver con escuchar tu relato para saber en qué tiempo estás. ¿Por qué? Porque el único tiempo en el que estoy es el que estoy relatando y que le dice a todo mi sistema biológico dónde estoy. Por eso, todos los engramas que nosotros tenemos, todos los traumas que tenemos, remiten a la gramática. Cuando nosotros expresamos una situación y la percibimos igual que la percibió mi mamá, mi biología dice, está pasando lo mismo. Y reactiva un mismo sistema. ¿Por qué? Porque para la biología vos sos tu mamá, sos tu papá, sos tu abuela, sos tu bisabuelo, sos todo al mismo tiempo. No o sea, no cambió, se modifica la forma, ¿sí? El envase, pero la esencia es la misma. Entonces, siempre estamos resolviendo cuestiones que ni siquiera son nuestras, por eso a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa no remite a nuestra existencia, sino a la de alguien más. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar a esa misma edad, donde a vos te da el síntoma, ¿algún otro familiar le pasó algo traumático? Y uno ahí empieza a ver que tiene la misma vida que alguien más o que le pasan situaciones similares. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta que no estamos solos, que nuestra biología recuerda a la vida como fue pasando y va a recordar todo lo que le sirva para la supervivencia, por lo cual todos los traumas los recuerdo. Hasta que alguien da una solución. Es decir, hasta que alguien soluciona el conflicto, la biología lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque no encuentra otra solución más que advertir a la persona sobre el conflicto. Entonces, tenemos básicamente un binomio problema-solución. Tu síntoma, tu problema, tu conflicto es un problema, sí, pero al mismo tiempo es una solución, porque gracias a ese síntoma vos no te dirigís a un lugar que en el pasado fue peligroso. Es decir, algo pasa que la biología prefiere el síntoma antes que eso que pasó. Entonces, lo más importante es entender que el programa, la historia que nos atrapa está en nuestro relato. El tema que nosotros pensamos que es propio, muchas veces. ¿Cómo sé si el tema es mío o de alguien más? Me preguntarás vos. Cuando yo, por ejemplo, hago una terapia, no importa de lo que sea, hago una terapia convencional, simple. Tengo este tema en mi relación amorosa. Y lo trabajo y lo hablo, y la cosa no mejora, yo tengo que preguntarme, ¿y si esto no es mío? Y si estoy queriendo resolver un problema que no me pertenece y por eso no tengo el poder de solucionarlo, porque soy literalmente el espejo de alguien más. Entonces, cuando yo me permito pensar como en una comunidad Ujú. biológica y digo, ¿esto que me está pasando le pasó a alguien más?
esta edad que yo tengo ahora manifestando el conflicto, a esa misma edad, ¿a alguien de mi familia le pasó algo más? Entonces nos empezamos a dar cuenta que sí, que hay una relación, que no sos muy diferente a tu familia, que generalmente repetimos patrones conductuales, emocionales y también biológicos que nos invitan a entender que vivimos en el pasado y que hasta que no salgamos de esa repetición no podemos domar este cuerpo biológico. Entonces lo más importante es salir del pasado, y para salir del pasado yo lo tengo que conocer. Y para conocerlo yo tengo que saber el idioma. Y el idioma del pasado es la biología, es la tierra, es lo biológico, es lo lógico. Es la materia, son los elementos que yo puedo percibir. Ahora, muchas veces nosotros queremos hacer el camino espiritual y nos pasamos por fuera toda la parte lógica. Y queremos entrar en el otro mundo y el cuerpo nos grita más fuerte. Porque estamos queriendo ir para el otro lado y no estamos resolviendo salir del bucle del pasado. Entonces, el pasado sigue pasando hasta que yo lo advierto. Y entonces ahí entro en el tiempo de Kairos, que es el tiempo de la fortuna, que es cuando yo rompo el ciclo del tiempo y entro en lo que se llama la sincronicidad. Es cuando yo logré domar al caballo negro y subir por esa escalera de sabiduría. No sé si se entendió o me fui por las ramas. No, 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 no. Sí, sí, estamos. Yo tengo un millón de preguntas que creo que es como para complicarnos más todavía, pero no importa, ya llegaremos a esa parte. Porque estamos. No, 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 Nati, vos metele, que yo creo que estamos todos tomando apuntes también. Ahí a una persona decía, el chico pobre ni habla. No, no quiero hablar. Estoy así, chicos, yo tomando apuntes full. O sea, no quiero ni participar. Claro, vayamos a la práctica, porque si no volvemos a lo mismo, nos vamos, pará, agarremos el hilo, vayamos a la vida práctica, porque si no volvemos a lo mismo. Tenemos tanto que nos fascina, pero tenemos que traer esa solución, porque justamente es eso lo que hacían los alquimistas, solucionaban. O sea, yo tengo que encontrar el disolvente, y el disolvente está en el relato, porque todo trauma, toda herida, todo síntoma, el síntoma puede ser físico, una enfermedad, o el síntoma puede ser algo que vos repetís constantemente. O sea, otra vez me enamoré del mismo. Cambia el nombre, pero es la misma historia. Otra vez me pasa lo mismo en el trabajo. Otra vez me siento sola, aunque esté con alguien. Acá hay algo que está anclándome al pasado y que está en el relato. Porque de la única manera en la que yo entiendo en qué tiempo estoy es escuchando el relato. Entonces es muy importante entender que tenemos que escucharnos, y el acto de escucharnos es lo que enciende esos dos hemisferios. Prestarnos atención y entender que nosotros hablamos, pero hablamos en base a la información, no al entendimiento de eso. Y por eso nos falta siempre una pieza para lograr las cosas. Entonces vamos a encontrar montones de personas que dicen, yo soy coach, yo soy médica, yo soy esto, lo otro, bla, 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 y todavía no pude solucionar el tema, tal. Bueno, para. Está genial, todo lo que conoces, pero no lo estás llevando al terreno del entendimiento, al terreno del saber. Por eso el saber significa el fruto. Cuando yo, acá tengo la solución. Cuando digo, hice esto y lo solucioné, encontré el resultado que quería. Si no, tengo que seguir experimentando o cuestionarme. Y si esto que yo creo no es así, y no sentirme mal por eso. ¿Por qué? Porque hay niveles de conciencia. Por eso a medida que uno va estudiando, va diciendo, ay, yo pensaba esto porque me sirvió en su momento y ahora me doy cuenta que esto es una estructura más. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como una flor que se abre. Y a medida que conoces más te vas dando cuenta que es el propio camino el que te va mostrando que la sabiduría es una construcción y que las verdades absolutas no existen, sino que se acepta la mentira que más convenga, especialmente a la sociedad, especialmente a tu mente. Entonces, cuando uno va rompiendo creencias y estructuras, se va dando cuenta que la verdad es una construcción y que el tema es liberarnos de esas verdades que muchas veces generan los síntomas y conflictos y que nosotros las amamos. Ay, no, yo no quiero.
y es lo que quizás me está enfermando. Entonces uno tiene que comprender que a medida que va caminando el camino, más se va dando cuenta que todo es una construcción, un relato, y que el relato está vivo, y que no hay un relato que sea más veraz que otro, simplemente que en un tiempo es una verdad, pero en otro tiempo quizás eso ya vuelve a ser una mentira. Entonces vos tenés que tener una capacidad de romper y romper, romper, y la capacidad de seguir sin frustrarte en ese camino, porque a veces la solución está en otro nivel de conciencia que no es el que estás, y no sentirte menos por eso. Porque si no estás ahí es porque la verdad que habita en ese nivel, acá te pone en jaque, acá te genera estrés. Entonces también es una construcción ir trabajando nuestras creencias y estructuras. Por eso, a medida que uno va aprendiendo, es como que se va liberando, ay, se va sintiendo más libre de ser quien quiere ser sin tener un molde. Ujú. Pero Nati, nunca dejamos de tener ese molde, nunca dejamos acá ponen cómo pelar la cebolla, nunca dejamos de sacarle a la cebolla, Somos ¿cómo se le infinitas. llaman? Nuestra esencia es infinita. Pero nosotros en este cuerpo solo podemos tener una pequeña conciencia de ese infinito. Por eso siempre sentimos que nos falta algo y siempre lo vamos a sentir. O sea, eso que vos sentís como ese vacío y esa sed de hay algo más y nunca te llenás, porque es una sed que nunca se va a saciar, tiene que ver con ese camino de la sabiduría y tiene que ver con conectar con ese concepto de Dios que es el vacío, que es el vacío del deseo. Somos seres deseantes y ese vacío nos recuerda que somos deseo, que fuimos un deseo y que el deseo nos lleva a comprender qué es el deseo. El deseo de eso que nombramos Dios y que cada vez nos estamos acercando más, porque en realidad para poder entender el concepto de Dios tenemos que unir estos dos hemisferios, la lógica, la ciencia con el misticismo, porque si no Dios nos queda en este lugar de y Dios, y no, lo tenemos que traer. Y por suerte, hoy, como estamos en una apertura cuando hablamos de la nueva era, hablamos de, tenemos más capacidad de entendimiento. Por eso parece que tenemos más conocimiento, no, tenemos más capacidad de entendimiento. Es como que entendemos mejor algo que antes quizás no entendíamos nada. ¿Sí? Como que ahora se puede entender más fácil. Pareciera que de pronto podemos conectar mejor. Y la ciencia está entendiendo esto y se está uniendo cada vez más, aunque todavía sea reacia. ¿Por qué? Porque se rompe todo el esquema científico Claro. como estructura, entonces es como todo, estamos dando esos pasitos como humanidad hacia volver al símbolo y volver a esa unión, ¿sí? Entonces, ¿qué se descubrió? Bueno, volvemos al inicio, ¿no? Porque la biología nace cuando nacemos. Mm. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Bueno, el primer órgano que se forma en el vientre, es decir, en nosotros, en cualquier ser humano, es el corazón. El corazón se forma el día 22 de la gestación. Hasta ahí va. Y por eso lo tenían más que claro, por ejemplo, los hebreos que tienen 22 letras hebreas, porque simboliza esto, ¿no? O sea, vos decís, ¿cómo sabían si no estaba la aparatología ni la...? Porque ellos experimentaban de otra manera y llegaban a esa misma verdad. Porque la verdad, el origen de las cosas, siempre es el mismo, solo que la manera de llegar es diferente. ¿Sí? Entonces ellos habían llegado a la misma lógica y ellos lo van a nombrar como esos 22 días, como las 22 letras con las cuales Dios, el Eterno, que de ahí nos viene la palabra éter, crea y materializa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más loco de todo? El corazón es el único órgano que trabaja solo, que bombea la sangre, ¿no? Y el corazón representa este Big Bang, esta expansión, ¿sí? Esta respiración de Dios. Ahora, ¿qué descubren los científicos? Descubren que el corazón termina de formarse el día 22 y el día 16 aparece el latido del corazón. ¿Qué significa esto? Que el sonido de tu corazón no viene del órgano material,
sino que esa chispa, esa energía que hace que bombee tu corazón, viene de algo que viene el día 16. Y que eso está plasmado en el número de oro, está plasmado en el valor de la palabra, y está plasmado en eso que nosotros tenemos como chispa divina, o esa voz del corazón que hay que escuchar. Por eso en todas las culturas hay que escuchar la voz del corazón, porque el latido es una sustancia que precede al órgano. Precede al órgano. Antes de que aparezca el corazón aparece el latido. Entonces, es ese latido lo que nos conecta con el símbolo de Dios, con lo que es la energía. Y recordemos que en el electrocardiograma tenemos las ondas, el sonido. Por eso el sonido es el idioma de Dios. Y tu corazón es la voz de Dios, científicamente comprobado. Entonces ahora uno dice, ¿dónde está Dios? Está ahí, en el lugar mejor oculto. Todos tenemos una chispa divina que nos recuerda la esencia de la creación. Y el día 16, esa esencia entra en la célula y genera un sonido. Ese sonido es el que escuchamos y es de nuestro corazón. Esa razón, porque el corazón significa esa otra razón, unirme a una razón que es una razón que no es física, no es biológica, y que precede a la materia, que es sutil, que es tan sutil que llega días antes de la creación del órgano. Increíble. Nati, toda la información que nos estás dejando realmente es como para un curso. ¿Vos tenés ahora algún taller online? ¿Tenés sesiones personalizadas? Contanos un poco eso y luego tengo preguntas para hacerte. Hay talleres online que están divididos dependiendo de lo que quieran trabajar, Ok. referido a salud, referido a amor. Ahora, los viernes de noviembre están los viernes de Venus, que es un grupo de casos en vivo con prácticas sobre relaciones amorosas, temas de sexualidad, de pareja, y todos los que quieran trabajar ese tipo de temas es en un grupo cerrado donde se trabajan casos en vivo. Llamo al azar y se expone una historia y empezamos a analizarla y a trabajar, y ahí se van a dar recursos y demás sobre toda esta temática del amor y el deseo. Perfecto. Nati, en un momento dijiste que vivimos, ¿no? Desde el pasado, que enfermamos también a causa de ese pasado. ¿Y dónde queda el futuro en todo esto? Porque también hiciste una mención ahí leve a algo de esto. La palabra futuro significa fue. El futuro es lo que fue, es decir, nunca será. Por eso dentro del mito del tiempo van a poner a 3 tiempos. Cronos va a representar este tiempo cronológico, que es el tiempo que se devora a sus hijos. En el mito Cronos se devora a sus hijos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que vos te pones metas en tiempo cronológico, vos decís, bueno, yo Gonzalo, abro mi Instagram, empiezo a hacer vivos, y con el tiempo voy armando mi plataforma, y después me dedico a esto, bueno, yo tengo todo hermanito, hermoso, divino, y decís, bueno, y a los 2 años me voy a vivir a la India, y voy a hacer ese viaje que tanto quiero, y en el 2023 voy a abrir mi canal de televisión, bueno, tengo un montón de metas hermosas. Viene Cronos, y qué sé yo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Viene Cronos y te enamoraste perdidamente de alguien y bueno, y esa persona te dice, me quiero casar con vos, te casás, te cambia todos los planes, después esa persona te dice, mirá, me quiero ir a vivir a Londres, y vos decís, no, yo quiero irme para allá, pero te amo tanto, y te cambia todos los planes, es decir, se te devoró todo. En lo común, si te lo pongo como ABC1, es, yo termino la secundaria y yo voy a estudiar. Y cuando termine de estudiar, que me va a llevar entre 5 y 6 años, me voy a casar porque seguramente tenga novio, porque yo voy a estudiar, pero me va a dar tiempo para salir, y yo mis metas soy Disney, ¿no? Me va a dar tiempo para salir, para conocer a alguien, para enamorarme, y a los 25, 27, tener un hijo, ya voy a tener mi casa, bien. Viene la vida,
no entras a la universidad porque ni siquiera rendís el examen de ingreso porque fallás, tenés que trabajar de algo para poder entrar en los próximos 6 meses porque fallaste, terminás en una heladería trabajando, conoces a alguien, tuviste una relación casual, quedaste embarazada, a la miércoles todos tus planes, bueno, me tengo que dedicar a trabajar, y cuando el nene tenga 2 años me pondré a estudiar, bueno, me termino enamorando de otro, y pasa la vida. Y que eso es lo que nos pasa, por eso Crono se devora tu sueño cada vez que los pones en un lugar de mañana lo voy a hacer, el mañana no existe. Por eso dentro del mito está genial porque es verdad, te cambian los planes constantemente porque te devora tus deseos, nunca llegás. Es como estar en Argentina y decir, bueno, voy a ahorrar para comprarme un auto. Y una casa Se ni va te digo. cambiando el precio, ¿entendés? Con la devaluación, bueno, para que se entienda, Cronos es la devaluación. Te va Claro, devaluando los deseos, te los va transformando. claro. Después está el tiempo de Aion, que es el tiempo circular. Vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo. ¿Viste cuando ya tenés 40 años y vos decís, pero ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Otra vez lo mismo. Conozco a alguien, me enamoro, empiezo una relación, me termino peleando y vuelvo a quedar solo. Me vuelvo a enamorar, vuelvo a tener una... Y me pasa siempre lo mismo, como otra vez el mismo dolor. Pero esto no lo había solucionado, otra vez me vuelve lo mismo. Es el tiempo que se repite y se repite y se repite. Y después está el tiempo de Kairos, que es el tiempo de la oportunidad. En el mito está personificado como un hombre pelado que tiene un mechón de pelo en la frente. ¿Qué quiere decir esto? Que Kairos es una oportunidad que aparece y si no la agarras a tiempo se te va. Son esos momentos, pareciera que se abre la puerta y viene esa oportunidad que siempre pensaste, pero nunca viene como vos querías. Vos decís, estás con todo esto, tuviste que tener hijos, no pudiste estudiar nada y de pronto se abre esa puerta, ese tiempo de Kairos y qué sé yo, viene una amiga y te dice, abramos un negocio, cobré una herencia y vamos a abrir ese negocio que tanto queríamos. Pero no viene como vos querías, porque el negocio vos lo querías tener solo, no con un socio, pero es tu sueño. Y tampoco tenés plata y esos ahorros vos los ibas a usar para unas vacaciones con tus hijos, pero viene una oportunidad que nunca se te va a Ujú. volver a dar. Si no la tomas, se cierra la puerta. Entonces quizás vos durante todo un año estuviste, Dios, por favor, yo quiero tener mi negocio, y viene la oportunidad, pero no como a vos te gustó. Y viene en un momento que es impensado, y si no la tomas, se escapa, y se va, y no vuelve. Entonces el tiempo de los dioses es el tiempo de la sincronicidad, de las señales, de esas inspiraciones. Entonces, esos tiempos, los antiguos decían, son tiempos que, por ejemplo, ellos decían que vos estás durmiendo y algo te despierta, y viste cuando te despertás y si no sabes por qué te despertaste, no fue ni por un sueño ni nada, y son las 3 de la mañana, ellos lo que hacían es, se quedaban sentados escribiendo o algo, ¿por qué? Porque la oportunidad estaba por llegar, Kairos te estaba avisando que estaba por llegar, entonces iba a venir o la inspiración o la idea quizás para solucionar eso. O sea, esto lo usaban mucho los científicos. Todos los científicos que nosotros conocemos como el que creó la tabla periódica, Einstein, y todos esos grandes científicos, todos usaron el tiempo de Kairos. ¿Cuándo? Cuando dormían, como hacían los antiguos. ¿Qué hacían? Todas las noches Einstein hacía el mismo ritual. Se ponía, mientras estaba entredormido, a analizar y pensar sobre esas ecuaciones, sobre respuestas existenciales. Y en el sueño, cuando vos rompes la parte consciente, empieza la mente a conectar cosas que antes no podía conectar, viene la parte más creativa. Y entonces, gracias a los sueños y a los símbolos, ellos podían interpretar lo que les quería decir la mente. Entonces, ¿y por qué pensé en esto? Y entonces, durante todo el día o semanas estaban pensando, ¿por qué en el sueño se me presentó esto? Porque ellos sabían que la mente intentaba darle una vía para encontrar la respuesta, porque ellos soñaban solo para entrar en ese tiempo. Y así, la mayor parte de las leyes físicas se han construido. Después lo pueden googlear, los sueños y los científicos, y se van a dar cuenta que la gran mayoría hacía esto. ¿Qué hay, Nati? ¿Qué hay en la noche? Hablaste, también dijiste algo súper lindo que es el universo es por naturaleza oscuridad, ¿no? Claro. Digo, ¿qué hay en la noche entonces?
nosotros, bueno, esto también hay otro científico, que es Jean-Pierre Garnier, que seguro lo Ujú, conoces, bueno, que él empieza a entender esto que también estaba dentro de la cultura egipcia, que tiene que ver con lo que sucede a la noche, que en realidad volvemos a esa esencia del universo. Por eso no podemos dejar de dormir, por eso dormir es vital. Porque lo que sucede a la noche es que, por ejemplo, dentro de los templos egipcios, dentro de los monasterios, lo que se decía es que ellos iban al templo iniciático a la noche. O sea, uno dice, hey, quiero entrar al templo. Bueno, al templo entrabas durmiendo, no se entraba de entrar. O sea, vos a la noche tenías que ir a estudiar. A la noche tenías que estudiar. Entonces vos cuando empezás a leer esto, empezás, bueno, a ver, si yo puedo entrar, empezás. Obvio, pues, tengo que experimentar. A ver. claro. Bueno, yo entré algunas veces, hay cosas que no las puedo contar, pero a veces decís, wow, si hacían esto, o sea, a uno, aunque desee hacerlo, no entra, tenés que estar al mismo nivel, y son momentos de kairos que entras, no entras siempre, y entras capaz que 2 veces en tu vida, porque entras a un nivel donde te empiezan a enseñar cosas, te vienen cosas en los sueños constantemente. Esto Jung también lo estudió muchísimo, porque son sueños repletos de simbologías, pero son simbologías que vos nunca viste. Nunca viste. O sea, no es, soñé con una mariposa, soñé. No, no, son símbolos, o sea, son cosas que no están en este mundo, y por eso vos sabés que estás en el otro lado. Porque son cosas que no conoces, que no sabés qué son. Por lo menos en esta vida no lo sabés. Entonces ahí es cuando vos decís, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ellos practicaban mucho usar los sueños. Garnier lo usa mucho para solucionar problemas, para hablarle al doble y el pensamiento de benevolencia y todo eso, pero en realidad eso es hacer lo mínimo en los sueños, lo mínimo. Por eso es un entrenamiento total, porque vos tenés que aprender lo que más puedas de simbologías, porque, digamos, el otro lado son símbolos. No, no es, es el símbolo es la base del logos. Por lo cual, cuando vos no entendés el símbolo como algo sagrado, estás en terreno profano, se llama, por fuera del templo. Por eso lo sagrado es dentro del templo. Y cuando vos tenés ese tipo de sueños es porque estás haciendo bien las cosas. Pero hay sueños, yo me acuerdo el último sueño que tuve, lo puedo contar porque ya pasó, o sea, y se Ujú. dio. Estaba soñando cualquier cosa, estaba en mis sueños normales, y entra una mujer que no conocía, me agarra de los brazos y me dice, me quieren sacar la casa, me quieren sacar la casa. Y yo la miro así, una mujer bajita, tenía un vestido como floreado medio amarillo, y yo en el sueño estoy pensando y digo, yo esta no la conozco, y se había metido en el sueño, se me metió en el sueño, o sea, me di cuenta que estaba soñando y que se me había metido, o sea, como que yo estaba en mi plan, con mi sueño, Claro. y se me metió alguien, y me dice, y me encierran por loca, y me dicen que estoy loca. ¿Quiénes? Le digo, mis hermanos. ¿Y quiénes son tus hermanos? O sea, como, viste, siempre tratando de ayudar, inclusive a los... ¿Y quiénes son tus hermanos? Y me decía, me dice que... O sea, estaba hasta como media loca. Y le digo, para. Vos sos alguien, algo de alguien que va a hacer el taller de genealogía, porque lo estaba por hacer. Siempre que hago un taller me pasan cosas insólitas. Me dice, sí, ok, daré el mensaje, le dije. Lo primero que pasó es la sincronicidad, el tiempo de Kairos. Me invitan a un vivo, yo siempre hablando de las cosas. Y digo, no sabes lo que me pasó. Y cuento la experiencia. Una de mis alumnas de niveles avanzados escucha el video y me escribe llorando porque me dice que esa persona era su bisabuela. Y me manda una foto. Y era la persona. Wow. Y a partir de ahí, ella empezó a revelar un montón de cosas que venía trabajando desde hace años y que no encontraba las respuestas. Y empezó, taca, info, pero era todos los días mandándome mensajes, no sabes lo que me enteré, no sabes lo que me enteré, no sabes lo que me enteré. Digo, bueno, evidentemente está pasando algo. Pero inclusive ella el otro día tuvo un sueño también que tenía que ver con otra de las del grupo de genealogía, que
a veces posteo los mensajes de la gente que Sí. participa, y explicaba que se había enterado de algo. La cuestión que ella había soñado algo el día anterior de la misma persona, pero no se conocen, pero era el mismo nombre. Entonces conecto y le digo, bueno, contale el sueño, a ver, y sí, tenía que ver. Entonces uno ahí empieza, ¿qué es lo que pasa en la noche? Lo que pasa en la noche es que rompemos la barrera de lo finito. Por eso la palabra noche, noche, es la N que simboliza el océano primordial de donde todo nace, el Nun para los egipcios, ¿sí? Que no es un océano de agua, es un líquido primordial, antes que exista el agua en sí misma, el líquido en sí mismo. A eso los egipcios lo nombran Nun, que está en la letra N, que dentro de las religiones lo van a tomar como la letra del Mesías. Ujú. La letra del Nun es la del pez. Es la primitiva que simboliza ese nivel de esencia, ¿no? Y noche es el 8, es N8, eso está en todas las culturas igual. No importa en qué idioma, siempre simboliza lo mismo, la N y el 8. Y ese 8 simboliza el infinito. Es decir, la noche se crea para que vos vuelvas al vacío infinito y vuelvas a esa conciencia. Por eso no entendemos el otro mundo, porque es otro idioma. Por eso vos soñás y no entendés nada, no te acordás. No te acordás porque tu nivel de conciencia cuando regresás no entiende lo que soñaste. Por eso vos tenés que estudiar acá para entender. Y por eso ellos, los científicos, soñaban todos los días y entendían sus sueños. Pero porque tenemos que entender que el símbolo empieza con el número. O sea que es muy matemático. Por eso hay que estudiar las ciencias, pero no desde un lugar ortodoxo, sino para entender el símbolo en sí mismo. ¿Por qué el 1 es 1? ¿Por qué vale 1? Yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos. ¿Por qué el 1 vale 1? ¿Por qué el 2 vale 2? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se crea? El 1, como nosotros lo conocemos, que es así, vale 1, que sería una piedrita, porque antes los cálculos vienen de la palabra cálculo, que es una piedra, ¿sí? Pues se contaba con piedras. Pero el símbolo, el dibujo del 1, viene porque el 1 hace un ángulo. Es decir, nosotros nombramos a los números por sus ángulos. El 1 tiene un angulito acá, ¿eh? Ujú. El 2, que sería dibujado así, tiene un ángulo acá y otro acá. Lo mismo pasa con el 3. Un ángulo acá, un ángulo acá, un ángulo acá. Y lo mismo con el 4, que se dibuja así, ángulo acá, ángulo acá, ángulo acá y ángulo acá. Entonces, cuando uno empieza a entender, por el ángulo se nombra y se hace el dibujo, uno puede entender la esencia del número. Entonces ahí uno empieza a comprender el origen de las cosas. Y cuando uno sabe el origen de las cosas, sabe cómo las cosas funcionan. Y sabe la esencia de las cosas. Y ahí es donde uno empieza a entender cómo el sonido es parte de la forma. Por eso los estudios de Masaru Emoto, cuando él pone las etiquetas en el agua y las mira por microscopio, después de que uno le rezó, el otro le dijo te odio, el otro te amo, marcan cómo a nivel molecular se modifica su forma por la información. Pero la esencia del agua, antes de la etiqueta, ¿cómo era? Volvemos a lo mismo. Y en el vacío, ¿cómo era? En ese vacío, esa esencia sin la información, es lo que sucede a la noche. O sea, nosotros nos conectamos con ese vacío, pero al no tener las instrucciones de para qué sirve la noche, nos perdemos en el símbolo, nos perdemos en la mente y hasta a veces uno se despierta cansado porque ni siquiera repara por no estar dirigiendo sus sueños. Por eso en parte todos los estudios que hizo Garnier están muy buenos como un primer paso, porque al menos es dormir con conciencia para reparar, para soltar los miedos y no llevar al otro mundo más estrés. Pero en realidad durante la noche se abre una puerta de nuestro inconsciente. ¿Para qué? Para que podamos entender qué nos está pasando en este mundo y qué es lo que tenemos que hacer.
Porque ¿cuál es el sentido de estar acá? O sea, ¿que solo es tener un trabajo, tener una red social, tener una pareja, tener hijos? ¿Esta es la vida? Sí y no. Los dos caminos al mismo tiempo. Tenés que vivir esta experiencia, la tenés que disfrutar con todo. Por eso los filósofos, ellos estudiaban en los banquetes. Hacían flores de banquetes con vino y ellos decían que había que emborracharse para decir la verdad. Por lo cual, si una persona borracha decía lo mismo, era porque lo que decía era una verdad. Entonces ellos siempre hacían sus banquetes filosóficos de charlas con comida y con mucho alcohol para entrar en esos niveles de conciencia, porque en un momento se usaba el alcohol, al igual que diferentes sustancias, para rituales iniciáticos o para entrar en temas elevados donde pasa lo mismo que con los sueños, se relaja el sistema nervioso y puedo percibir otras cosas o atar otros tipos de puntos de vista, porque somos muy estructurados. Entonces, siempre vamos a las mismas ideas, pero si nos relajamos, por eso la meditación también es un estado de relajación, para que yo pueda conectar otro tipo de ideas, que no las fragmente. Lo que pasa es que nos enseñan todo fragmentado, por eso es como que esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, y el tema es ese, porque antes los estudios era un laberinto. Esto que yo te enseño es para todo. Y como ya te enseñaban así, vos unías todo con el símbolo. Entonces decías, la flor de lis. La flor de lis es la abeja. La abeja, símbolo de Napoleón, símbolo de María Magdalena, símbolo del oro para los egipcios. La abeja. La abeja vuela y no sabe que puede volar porque va en contra de la ciencia. O sea, la abeja vuela, pero en realidad es más pesada que sus alas. La abeja trabaja como obrera, por lo cual nos habla de la comunidad, la miel, el azúcar, lo dulce. Y a su vez, la abeja es un sonido. Y ese sonido me recuerda que, y así empiezan a conectar una cosa con la otra, con la otra, con la otra, y por eso un símbolo te lleva a toda la historia. El tema es que nos enamoramos de una historia y nos quedamos ahí y llevamos todo para ahí y no nos damos cuenta que el símbolo ha sido las pistas para hacer ese viaje de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. No me tengo yo voy en movimiento constantemente, trayendo, ¿por qué? Porque yo tengo que traer ese conocimiento a la tierra para que evolucionemos. ¿De qué me sirve tenerlo yo? Si tenemos que evolucionar todos, si somos fragmentados. Se entiende que el ego tiene que ver mucho con esto. Yo sé, y no te voy a decir nada, Gonzalo. Paga mis talleres, Gonzalo. No, no, porque el conocimiento en sí mismo no sirve de nada si no hay entendimiento. El entendimiento es un proceso individual porque la persona tiene que llevar eso a su vida y cada vida es única. Entonces, lo que me pasa a mí, Gonzalo, no es lo mismo que te pasa a vos, lo que le pasa a la gente que está acá. Entonces el símbolo tiene que conectar con algo de tu vida. Por eso el símbolo, el sonido, sana cuando la persona entiende lo que significa en su realidad, en su vida, en su propia experiencia. Por eso el camino solo se hace al andar, no llenándonos de información. Excelente, Nati. Em, Recién pensaba y una persona lo puso en el chat, ¿dónde está toda esa información que tenés? ¿En qué momento la adquiriste? ¿En qué momento pasó o la traes y la recordaste? No, no, o sea, el problema que yo tenía antes de dedicarme a esto era que yo, o sea, recordemos que yo estoy acá porque a mí me dijeron que no me daba la cabeza para estudiar. O sea, la gente dice, wow. Y en realidad yo digo, pero no es que no me gusta estudiar, es que me explican lo mal. O sea, mi tema siempre era el mismo con los maestros, que yo estudié muchas cosas, pero terminaba abandonando todo porque nadie me podía contestar las preguntas básicas, que era, ¿y por qué eso es así? Ujú. Estudié biología y cuando iba con mis profesores de biología, ¿y por qué la célula es así? ¿Por qué es redonda? Porque sí. O sea, no me podés, o sea, estoy en la universidad, por favor. ¿Por qué? O sea, yo para entender, y siempre pasó igual en la primaria, por eso me costó un montón la escuela ortodoxa normalmente, ¿no? Yo necesito entender la historia para entender las cosas cómo funcionan, si no yo las tengo que aprender de memoria y termino repitiendo una idea y no la entendí.
Entonces digo, la Constitución, no. Entonces yo necesito entender. Eso me llevó a fracasar, obviamente, en el sistema, porque no encajaba, y obviamente, frente al fracaso, pobrecita le da la cabeza. Claro. Pero cuando empecé a estudiar por mí misma, a leer, a pensar, a llevarlo a la práctica, a decir, a ver, yo voy a ver, porque yo tengo un montón de preguntas, yo quiero encontrar mis respuestas. No puedo vivir con preguntas y esperar a que alguien venga y me las conteste. Las voy a empezar a contestar yo. Y me di cuenta de que, claro, sé mucho. ¿Por qué? Porque cada pregunta que tengo me la contesto. E investigo. Y me ha pasado, Gonzalo, muchas veces que cuando yo no encuentro esa contestación, la contestación me viene en los sueños con un Mm. símbolo. Y después digo, pero esto yo ya me lo había preguntado hace 15 días. O sea, mi mente sigue trabajando y cuando no encuentra la respuesta, me va a guiar para que la encuentre por alguna razón. Y eso me lleva a entender todo al mismo tiempo que eran lo que hacían los alquimistas. O sea, yo siempre digo que la alquimia me encontró. Yo no decidí estudiar alquimia. La alquimia me encontró de casualidad, tiempo de Kairos puro, puro, puro. Y cuando me encontró, yo me encontré ahí. Me encontré que ahí me daba respuesta. Yo digo, ¿cómo voy a estudiar alquimia si desaprobé siempre cálculo y química? O sea, es lo más, o sea, es raro. Y en realidad es, wow, estos son los números. Claro, pero a mí no me contaron eso. Esto es la química. Y eso no significa que yo voy a un laboratorio y que sé hacer experimentos, no. Yo empecé a estudiar cómo se enseñaba. Y ahí me empecé a enamorar del concepto de los estudios desde este lugar de monasterios, de que se explicaba la esencia de las cosas. Y ahí empecé a entender muchas cuestiones y gracias a ese entendimiento yo entiendo lo que le pasa a los demás. Porque en el momento en el que habla, yo me doy cuenta de lo que está proyectando. Es como que tengo la capacidad de escuchar entre líneas y ver de la práctica y la práctica y la práctica lo que está de trasfondo y captar y entender y poder llevárselo a la persona. Porque lo más difícil es esto. Yo puedo ser una máster, wow, yo me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Pero si yo no puedo hacer que vos te des cuenta, vos no vas a solucionar el tema. Porque el tema es llevar a la persona a que lo entienda. La Porque yo toma te de puedo... conciencia. Claro, a ver, vos entendés que el corazón el día 16 late, pero todavía no se formó. ¿Vos entendés esto? Y que está científicamente comprobado. O sea, ¿vos entendés que la ciencia está comprobando de que no somos materia? Que lo que le da vida a nuestro cuerpo es esa chispa. Que Dios habita en tu cuerpo y que tiene un sonido. Y que siempre que te dicen hay que volver al corazón, escuchar al corazón, era porque físicamente el latido del corazón, y que ya lo sabían antes y que no tenían todo lo que tenemos ahora. ¿Y cómo lo descubrieron? Mi pregunta es, claro, ya lo sabían, lo que pasa es que quedó re romántico. Escuchar la voz de tu corazón. No, es que, a ver, ¿qué pasa con el corazón? Sí, yo Entonces, creo, perdón, Nati, yo creo que estamos en un momento, vos lo dijiste, y yo a ver si lo anoté, sí, en la nueva era, que hablabas de esto de que no es que no, ¿cómo es que dijiste? Que están empezando a caer los velos, ¿no? Como que estamos empezando a poder ver un poquito más nosotros. No es que tenemos nuevo conocimiento, sino que vemos, es como que estamos siento entendiendo. eso, estamos Claro, entendiendo. entendiendo, porque siempre estuvo ahí, o sea, no es nada nuevo. O sea, es como que por eso estamos yendo tanto hacia atrás. Fíjate que yo te hablé puro del pasado, Mm. pero como no entendemos el pasado, tenemos que entenderlo para dejar de repetirlo o de llenarnos de información que no nos sirve de nada, porque para algo está ahí el pasado, para que pase el símbolo, para que pase lo que nos lleve a trascender, no la historia, y nos llenamos de historias que están bárbaras, pero que lo único que hacen es generarnos ese conocimiento. Entonces, estamos en una etapa de entendimiento, que es lo más difícil, porque uno sabe, o sea, vos imaginate todas las entrevistas que hiciste, todos los cursos que hiciste, vos todo eso, y vos decís, pero yo todavía entiendo por qué me pasa lo mismo que me pasa siempre, o este síntoma, o este problema, y vos decís, no, la verdad que no lo entiendo. Entonces es, ok, todo este conocimiento está buenísimo, pero yo tengo que aplicar ese conocimiento a mi vida, y si este cordoncito no se hace, no sirve de nada, porque termina siendo como una creencia, una estructura más.
que es hermosa y que es un hermoso placebo muchas veces, porque uno se siente re bien, pero el problema sigue estando ahí, pero ahora le pongo flores, como siempre digo, me empiezo a decorar, ya no me molesta. No, a ver, uno tiene que ser sincero, o sea, le tenemos que sacar la cera, la palabra sincero viene de eso, ¿no? Que los escultores le ponían cera, pues se les machacaba alguna pieza, le ponían cera, entonces la pulían un poquito y la vendían. Pero ¿qué pasaba? Ponías la estatua al sol y se empezaba a Claro. derretir. Entonces le decían, por favor, si me vas a vender una escultura, que sea sincera. Y de ahí nos viene la sincera. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, le ponemos así, no, porque yo tengo todo así, y sin embargo nos sigue doliendo la panza cuando comemos, que quizás fue el síntoma que te llevó a estudiar un montón de cosas, y te sigue pasando lo mismo, quizás no te pasa todos los días, pero te sigue pasando. ¿Y para qué te está pasando eso? ¿Porque la vida es mala? Porque te está diciendo, está bien por donde vas, pero no lo estás solucionando. Es decir, no estás yendo a la práctica. Y por eso la alquimia es una práctica pura, una práctica donde vos tenés que entrar a tu vida y mirar tus frutos y decir, a ver, ¿esta vida es la que quiero tener? ¿Sí? No. No, no la quiero. Bien, ¿qué querés? Y en el momento que vos decís qué querés, empieza el viaje. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Este carro alado empieza con el logos, empieza con la palabra. Cuando yo le digo a todo mi sistema, a mi mente, qué quiero, entonces, cuando yo pronuncio las palabras de lo que quiero, me voy a dar cuenta de que en realidad está el pasado impreso en mí, está el problema impreso en mí, y por eso no logro lo que quiero, porque en mis palabras están los programas que generan el trauma, el conflicto o el síntoma. Pero yo no me entero, porque yo pienso que mis palabras están bien, por eso termino maldiciendo mi realidad. Por eso dentro de la Biblia el bendecir y el maldecir están como clave, porque nos habla de la palabra como el vehículo de lo divino o el vehículo para trascender el tiempo y romper con los patrones del pasado. Por lo cual el relato es clave, es fundamental para resolver cualquier conflicto que tengamos. Va a ser la vía, va a ser el camino por salir de ese pozo negro que a veces no encontramos solución. Después va a venir la situación, el método, la acción física que quizás tengo que hacer. Pero lo importante es que yo me dé cuenta, a ver, hay algo que estoy haciendo mal. O sea, la receta no, la torta me sigue quedando cruda. Hay algo que estoy haciendo mal. Cuando yo me pongo a pensar en las palabras es como pensar en la receta. Y digo, acá hay algo que está fallando. Cuando yo me permito ver mi falla, empieza el proceso de vacío hacia generar ese tiempo nuevo. Ver el error, ver, ok, me quedo, digo, la charla de hoy fue, hay mucha información, pero para rescatar algo de lo que propusimos, esto de preguntarnos si realmente me pertenece a mí o no, esto que me está sucediendo un poco, y luego este segundo paso que es, ok, entender, o sea, entender cuál es el error, comprenderlo, no solamente verlo, sino cómo interiorizarlo, comprenderlo, hacer esa toma de conciencia. Claro, imaginemos esto. Bueno, yo estoy teniendo un problema que por la vía que sea, no lo soluciono. Bien, ¿el problema es mío? Fíjate que eso nadie se lo pregunta. Mm. O sea, lo que menos te Claro. preguntarías es, ¿y si el problema no es mío? Si me está pasando a mí, la que le está teniendo esta situación, la que le duele el cuerpo, no, permitite romper la estructura de la forma. Y cuando vos te haces esa pregunta y decís, ¿y si este problema no es mío? Y hay alivio, hay como algo que te dice, ay, hasta que se dio vuelta. Hay algo que te hace como, es por ahí. Ahí ya tenés que poner a mirar del pasado a ver qué pasó. Esta fue una de las primeras tomas de conciencia que yo tuve. Que yo dije, ¿y si esto no es mío? Y en ese momento, eso, pling, algo se prendió. Y desde ahí no se apagó más lo que se prendió en mí. Que dije, esto no es mío. Me acuerdo que no tenía ni fecha, estaban todos ya muertos, o sea, ya había llegado re tarde a la genealogía. No tenía ni a qué preguntarle. Digo, bueno, que Dios me ayude porque en esta no tengo datos. Y sin embargo, con mi intuición hice unos papelitos en el suelo y puse a mi familia, así como mamá, papá, abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela, así como un papel en el piso, y dije,
¿esto que me pasa de quién es? Y me fui parando. Y cuando llegué a los tatarabuelos maternos me empecé a reír, pero con unas carcajadas que no daba más. Ja, 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 ja. Y digo, ¿qué pasa? Pero había algo que mi biología me estaba diciendo. Y digo, acá algo pasó, pero ¿a quién le pregunto? Mi tía que vivía cerca de donde yo estaba, fui a la casa y le digo, ¿qué sabe de los tatarabuelos? Y me dice, lo mismo que vos, ¿qué voy a saber lo mismo que vos? También, tanto vos, ¿a quién le preguntamos? Le digo, sí, que eran árabes, le digo que venían de Siria, me dice, no, no venían de Siria. ¿Cómo que no? No, pasa, dice que la abuela y su madre mintieron, porque venían de un lugar muy pobre. Y yo estaba representando esa pobreza, porque yo pregunté literalmente, ¿por qué no puedo ganar dinero? No importa lo que hiciera, me iba mal. Claro. Parecía una maldición. Y era profesora de danza árabe. Mm, Y cuando me dice eso, en el momento dije, claro, el secreto. ¿Por qué? Porque ellos, en ese momento, cuando ellos llegaban a la Argentina, les daba vergüenza decir que o sea, eran árabes, pero no vamos a decir que somos de acá, sino de otro lado. Es como los barrios, ¿viste? claro. Y total, ¿quién se va a enterar? Y ese secretito hizo que mi mamá, que yo y que todas las generaciones viviéramos en la pobreza. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos. Entonces, cuando vos te das cuenta en que el secreto siempre termina siendo parte de la mirada del otro, ¿no? De ocultar nuestras vergüenzas, nuestros miedos, el que dirán, y el abuelo era borracho, entonces no se dice nada, y después terminan las generaciones con un tema de alcoholismo o adicciones, hasta que alguien dice, mirá, mi papá era borracho, tenía una adicción, pero nadie decía nada porque les daba vergüenza. Ujú. Entonces, ¿cuál es el tema de los secretos familiares? Que se repite. Y viste que ahora, voy a dar una data muy importante, es un estudio que estoy haciendo, es una hipótesis, que viste que hay tantos niños en esta generación con trastornos mentales, autismos, TDA, bueno, millones de cosas, ya los nombres, y uno ve atrás a los discapacitados que fueron excluidos, es decir, que antes, ¿qué es lo que se hacía en las familias? Que era muy normal. Inclusive la reina de Inglaterra tenía dos primas que las encerraron por tener problemas mentales y directamente se las aislaron y se las encerraban. Bueno, nosotros vamos a encontrar muchos casos en la genealogía que en otros tiempos se usaba esto, por favor. Y no tan Se, en otros tiempos, ¿eh? Yo conozco historias cercanas que no se puede creer y sigue sucediendo a veces. Claro, pero, o sea, por ejemplo, ya en el entorno abuelos, bisabuelos, ya se usaba Sí. el tema de encerrar, inclusive en los sótanos, a hijos que habían nacido mal y se los alimentaba como perros, o se los internaba en lugares y se los abandonaba directamente, o se los daban. Entonces, cuando aparece esto, y uno, por ejemplo, uno puede ser madre, padre, y dice, che, ¿por qué me pasa esto a mí? Miremos atrás, porque uno dice, pareciera que fuera una maldición, porque uno lo vive así, cuando nace un hijo con un tema, especialmente cognitivo. Vos decís, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y uno empieza, ¿qué es la comida? ¿Qué es esto? ¿Qué son las vacunas? ¿Qué son lo otro? Y yo, no, vayamos más a la biología. ¿Por qué la biología está expresando esto? ¿Por qué tenemos que vivir esta situación? Y miremos el pasado. Porque quizás mirando el pasado podemos encontrar soluciones. Porque cuando uno mira a los que están ocultos, los de acá dejan de representar el pasado. Y de pronto la terapia empieza a funcionar, y vamos a encontrar casos en donde hay una patología, pero la persona no lo vive como sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no lo manifiesta biológicamente. Es como que hace una vida normal, quizás puede tener algunas limitaciones, Ujú. pero como que no sufre la enfermedad. No está atrapado en la enfermedad como pasa en otras ocasiones. Como pasa muchas veces con temas de huesos, cuando en ciertas edades los huesos empiezan troca, troca, troca. ¿Por qué? Porque el hueso intenta volver inconscientemente a la ameba, a perder la forma. Es decir,
hay un recuerdo biológico de mucho dolor estructural. Entonces, uno tiene que ir siguiendo. ¿A quién más le dolían los huesos? A la misma edad, ¿qué pasó? O sea, a veces con preguntas muy sencillas. Uno dice, uy, voy a hacer un estudio de genealogía. Vayamos más a lo simple y ponete a pensar, a ver, ¿cuál es el problema que tengo yo? ¿Alguien más lo tuvo a la misma edad? Empezás a investigar a la misma edad. Eh, si hay algún secreto. ¿Por qué? Porque los secretos, al reprimirse, generan síntomas, generan muchas veces la repetición de la historia, ¿no? Especialmente cuando hay abusos, cuando hay violencia, es como que se vuelve a repetir, vos decís, ¿por qué vuelve a pasar lo mismo? Y uno se pregunta, ¿por qué vuelve a pasar lo mismo? Porque se sigue juzgando lo mismo. Y hasta que no haya alguien que rompa el juicio seguirá su curso, pagándose esa culpa. ¿Por qué? Porque es una estructura mental de que esto está mal y esto está bien. Y yo no puedo decir, tu brazo está mal, vamos a sacarlo. Sigue el fantasma del brazo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo digo, no, no me gusta tu brazo, te lo saco. Y el fantasma sigue ahí, no se va a ir, porque a mí no me gusta el brazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir la misma situación a representarme, che, acá hay alguien que le falta un brazo. ¿Sí? Y entonces vienen todos después con que les duele el brazo, hasta que encontramos quién fue amputado del brazo. Es lo mismo, parece hasta tan sencillo, pero a veces nos complicamos demasiado cuando preguntamos por el pasado. Entonces, Nati, ¿y sí, cómo se corta ese ciclo entonces? no se corta. Lo que hacemos es entender el dolor, que el dolor no es nuestro. Entonces, cuando vos entendés que estás sufriendo el dolor de alguien más, que ya murió, pero que el dolor sigue, podés entender el dolor. O sea, es como si vamos a encontrar casos como, por ejemplo, desde chica que estoy triste. O sea, que llevas un dolor desde que naces que no es tuyo. O sea, deja de creer que la tristeza es tuya, deja de identificarte con eso porque no es tuyo. Simplemente venís como si fuese un karma familiar a decir, ok, a mí en esta familia lo que me toca es representar la tristeza de la tía Ana. Hasta que yo no encuentre a la tía Ana no me liberaré, porque vengo a mirarla, Mm. vengo a entender que su dolor pasó. Y pasó que yo, sin conocerla, siento el dolor. Entonces ahí también podemos pensar en qué estoy pasando yo a mis próximas generaciones. Entonces, ¿por qué se repite? Se repite un dolor emocional y psíquico que queda grabado en la biología. Hasta que yo le digo a la biología, ya está. Es como si a la biología le dijera, bueno, ya está, es la tía. A la tía le dolió mucho perder a su hijo, fue un dolor muy grande y yo me acuerdo de este dolor y por eso siempre tuve miedo a que se me mueran mis hijos. Y desde chiquita sentía ay, que no se me muera mi perrito, que no se me muera mi hijo y siempre tuve ese miedo porque yo la estaba representando, porque su dolor fue tan grande que traspasó su vida, no se fue con ella el dolor. Entonces yo tengo que darle una solución a mi tía, porque mi tía dice, mi vida es un dolor porque mi hijo se murió. Entonces yo vengo, no se me muere un hijo, pero vivo su tristeza. Entonces yo qué tengo que hacer? Hacer el duelo que ella no pudo, porque no tenía las herramientas, porque el dolor era más grande que lo que ella deseaba, porque prefería morir antes que vivir. Y cuando yo digo, yo voy a sanar este dolor y me permito pensar en cuál es la solución que mi tía necesita, me va a venir la inspiración, me va a venir el qué tengo que hacer. Por eso la acción que uno hace después de tomar conciencia, es decir, tomar ese conocimiento, de darse cuenta, yo tengo que pensar, ¿cuál es la solución que necesita mi ancestro? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Y a veces lo que viene es simplemente que sepas cuánto sufrí, que reconozcas que el dolor fue, o sea, es como si alguien dijera, ahora entiendo por qué no viviste bien la vida o por qué mi mamá después terminó siendo la mamá que fue, porque claro, su mamá estaba sufriendo. Y ahora entiendo que todo lo que se armó después, por eso estoy recordando este dolor, porque
ahora que yo reconozco este dolor, puedo entender por qué mi mamá no sintió amor de su madre y por qué no me dio amor a mí y yo le recrimino a mi mamá que no me mira. Porque la tía mandó el mensaje de decir, los hijos se mueren, así que mejor no te encariñes. Mm. Y todas las madres frías. Y yo vengo y digo, ¿por qué mi mamá? Y voy a la psicóloga, ¿por qué mi mamá no me quiere? Yo siento que me rechaza, que me odia. Y viene mi tía, yo recuerdo esa tristeza, y viene esa tía y digo, ahora entiendo por qué mi mamá no me mira, no porque no me ame, sino porque siente que si me ama me va a pasar algo malo. Y entonces ahí yo sano mi relación con mi mamá. Porque digo, ahora entiendo por qué no me miras, no porque no me ames, sino porque tenés mucho miedo de amarme y que yo me muera. Wow, Nati. Impresionante, impresionante toda la información que nos dejaste hoy, toda, toda. Muchas gracias por eso. Realmente la charla de hoy es para a clase, a modo clase magistral, lo que nos informaste. Y se nos fue muchísimo el tiempo. No sé si vos tenías un compromiso, si tenías un compromiso No, te están no, está esperando. bien, yo fluyo. Pero bueno, es muy importante esto, o sea, yo sé que esto es mucha info, que uno como que después lo tiene que ver grabado y Sí. demás, pero bueno, hoy por suerte tenemos muchísimas metodologías, muchísimas cosas para hacer, pero yo siempre digo lo mismo, vos podés hacer de todo y quizás hiciste de todo y seguís con el mismo tema. ¿Cuál es la cosa que falla? Que todavía no entendiste. Y esto es lo que tiene que quedar claro en este vivo. No es tener más conocimiento. No es decir, yo ya eso ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, quiero hacer algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. No, no. Es que el que te acompaña a hacer, no importa qué método, no hay método mejor, no, es el que te acompaña, te tiene que enseñar a entender eso, que quizás el otro sí puede ver, pero vos no. Entonces, por eso es tan importante el entendimiento, porque conocemos todos. Hoy, genealogía, ¿quién no hizo una constelación, una Ujú. bio, una psicogenealogía? ¿Quién no hizo algo? ¿Sí? Todos hicimos cosas, pero vos decís, ¿por qué sigo manifestando lo mismo? Porque no es que está en otro lado, es que todavía no entendiste. Y no te frustres, porque quizás el que te acompañó en su momento te pudo enseñar hasta ahí. Y ahora te toca volver a ir por el mismo camino, pero mirar con el entendimiento. Es decir, tener la capacidad de entender y de pensar, porque solo eso da la solución, no la da un conocimiento nuevo. Por eso muchas veces queremos más, y cada vez nos perdemos más, porque tenemos de todo. Pero al final seguimos iguales. Y a veces en realidad me doy cuenta que esto viene de acá, que quizás hice muchas cosas, pero todavía no entendí y no me frustro. ¿Por qué? Porque quizás en el momento en el que lo hice no estaba lista para entender. Quizás la persona que me orientó ahí solo me orientó hasta acá y me falta el otro pedacito. Quizás hay una raíz más atrás. ¿Viste cuando llegás a un árbol y cortás un pedacito, pero la raíz te quedó? Mejoré, pero sigue. No nos frustremos, hay que caminar el camino, pero yo tengo que pensar por mí mismo. A ver, por eso la pregunta del millón es, ¿y si esto no es mío? Si cuando vos te preguntas eso, hay alivio, hay algo que tu cuerpo te dice, es como que vos lo sentís, no hay duda, no es que, ay, no sé, no. Cuando es no sé, no, es tuyo, hacete cargo, tiene que ver con cosas tuyas. Sí. Pero cuando ¿y si esto viene de atrás y no es mío? ¿Es de mi familia? Hay algo en tu cuerpo que te dice, ay, hasta que se dio cuenta. Hay algo que te da alivio inmediato, como que te da paz. Es un instante, pero es que la biología te va diciendo, sí, está atrás, no es tuyo. Porque hay partes de tus células que son muy inteligentes y que entienden. Hay unas partes de tus células que son las neuronas que dicen, yo entiendo que te jode, que te duela el codo, lo entiendo, yo sé que vos estás en el 2022 y que te sigue doliendo el codo y que venís haciendo de todo, que haces masaje y todo y te sigue doliendo. Yo lo entiendo, pero en realidad la célula del codo todavía está anclado en el bisabuelo. Mm. Entonces, esta neurona está intentando de que la otra se entere, pero no se entera, ¿por qué? Porque es primitiva, es biológica, está en un nivel de conciencia reactivo, no de inteligencia.
Entonces yo tengo que pensar como si fuese un animalito. ¿Cómo yo le enseño? Vos decís, vos le tenés que enseñar tu biología de que, mira, yo sé que a vos te duele el codito, porque mi tío le pegó un codazo al hijo y lo mató. Entiendo. Y sigue quedando el dolor porque se lo pegó así y justo yo no sabía lo que iba a pasar. Bueno. Y la biología es como si tuviera 6 años, el nivel de conciencia. Entonces es como explicarle a un nene de 6 años de que ya debería dejar de doler. Entonces yo tengo, para ir a la biología, yo tengo que pensar de una manera más reactiva, más lógica. Es decir, por eso se hacen tanto los actos psicomágicos. Porque la biología es como que necesita algo como del grado de los 6 años para entender. Ah, ya pasó. Es como sana, sana, colita de rana, si no sana, voy a saber mañana. Por eso, la señora que se va caminando hasta Luján y se sacrifica pidiéndole a la Virgen que le sane de eso y se sana, y que a veces pasa, es porque está haciendo un ritual para su biología. Por eso se hacían tantos rituales, porque el ritual funciona mucho en la parte psíquica con el tema de los traumas. Ahora, por más que vos hagas un ritual, cuando hay algo químico que está funcionando, y no, vamos a necesitar la parte científica, la parte más biológica, no solo el placebo. Entonces uno tiene que empezar a entender a ver qué le falta, porque a veces hace falta la ciencia, porque también venimos de generaciones donde la gente moría de todo. Hoy, por suerte, gracias a la ciencia, hay muchas de las enfermedades que quizás tu abuela, tu bisabuelo se murieron y que hoy nadie se muere de eso. Entonces fuimos evolucionando y quizás eso, que parece una tontería, de decir, mira, hoy en este tiempo hay soluciones para eso. Entonces, si vos se lo explicás a tu sistema biológico, es como explicártelo a vos, la biología puede entender que hoy no es problema que te enfermes de eso. Ujú. Y quizás por eso estás con un tratamiento médico a cada rato. Porque lo que quiere tu biología, tu conciencia biológica, es que le digas, que te enteres que hay algo que te puede sacar el dolor a nivel físico, porque el dolor fue que no había un método científico, un método médico. Por eso también vamos a encontrar muchas malas praxis en la parte familiar. Y la abuela, y la fueron a operar y hicieron mala praxis. Y a vos te toca vivir con los médicos. ¿Por qué? Porque se hizo un juicio a la medicina. Y quizás tu abuela tenía que morir de esa manera por algo. Entonces, cuando yo logro entender que no hay culpables, porque el médico intentó hacer lo mejor que pudo con la situación, porque se prestó a sanar a la abuela y no pudo. Entonces, cuando yo puedo entender que la abuela también quería ir a esa intervención y que no fue lo que uno hubiese deseado, pero pasó. Pero yo logro equilibrar esa situación, dejo de reprimir ese dolor o ese juicio que hace que después en las generaciones o estemos todo el tiempo con los médicos y todo el tiempo te que ir al hospital como para sanar la herida, o que haya familias de médicos para reparar eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Antes de continuar, quiero decirle a la gente que este vivo queda grabado, no solamente en Instagram, sino también va a estar luego en YouTube. O sea, también hay gente en YouTube que está disfrutando de esto, para que lo sepan. Ahí lo encuentran como el canal Despertando con Gonzalo. Nati, en la descripción del video voy a dejar igual tus contactos también. Claro que sí. ¿Cómo te encuentran o qué medios de contactos tenés? Bueno, en mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer, ahí van a tener la info para los talleres online, para lo que van a ser los encuentros de Venus. También hay un taller de genealogía, la trama de los traumas familiares, donde se hacen casos en vivo también con los participantes para trabajar este tema y entender la historia detrás de la historia y Ujú. cómo vamos paso a pasito a ese entendimiento, que es lo más difícil. Conocimientos tenemos todo, pero ¿cómo vamos hacia el entendimiento? Así que es un taller especial para ese tema que trabajamos hoy casualmente. Y obviamente en mi canal de YouTube, Natalia Barrera, ahí también van a encontrar montones de videos, aulas abiertas y casos en vivo para ir practicando un poquito más. Y bueno,
y estas Hermoso. entrevistas magistrales que obviamente compartimos. Nati, y la última con la que nos despedimos de la gente. ¿Qué hacemos entonces nosotros hoy, aquí donde estamos, para tratar, si es que es posible, de no transmitir algo a las próximas generaciones? El tema siempre es lo que vivimos como injusto, los juicios que hacemos. No hagamos, o sea, todo lo que uno vive de manera injusta, no es injusta, es acorde al ser que estoy siendo. O sea, por Mm, algo me pasa. Entonces, lo más importante es no ocultar las cosas. Todos tenemos nuestros secretos. Hay secretos que pueden ser guardados porque sabemos que no van a influir. Pero a veces vamos viendo, por ejemplo, vos sos abuela y ves que tu hija está teniendo un tema y vos sabés que puede tener que ver con un secreto que vos sabés, decilo. ¿Por qué? Porque eso que quizás vos querés solucionar y ayudar a tu hija o ayudar a tus nietos, tiene que ver con algo que vos sabés y que nunca dijiste. Y los secretos no son malos ni buenos. Los secretos lo que hacen es que podamos entender nuestra historia. Porque nosotros llamamos nuestros secretos también. Entonces, cuando podemos entender de que, la abuela abortó, y que nadie vive lo que le pasa por deseo, lo vive porque es una situación, porque toma decisiones, porque pasan cosas. Por ejemplo, dentro de mi familia, mi tía se enteró a los 50 años que era adoptada, nos enteramos todo, ¿no? Porque era un secreto. Y su madre había fingido, junto con mi abuela, que era cómplice, todo un embarazo con almohadones delante de toda la familia. Porque le daba vergüenza no poder gestar un hijo. Entonces, cuando uno empieza a entender cuántos juicios tenemos que nos llevan a tapar, a mentir, pero por la mirada del otro, por las miradas culturales, que hoy por suerte se están rompiendo un montón. ujú. Pero tenemos que entender que todos esos secretos que por ahí traemos son porque la cultura y la sociedad en ese momento era demasiado estricta. Las mujeres que quedaban solas, embarazadas, eran mal vistas. Entonces, traemos un montón de cuestiones. Traemos cuestiones de la abuela, no es mi abuela, es mi hermana, mi mamá, porque al final la abuela termina criando a su nieta porque la hija queda embarazada a los 12 años. Empezamos a enterarnos de un montón de cosas. Nos empezamos a enterar que el abuso es muy cotidiano, que está en todas las familias y que hay que hablarlos, porque cuando lo hablas, te soltás. ¿Por qué? Porque generalmente están todos muertos, ya no hay nadie a quien culpar y uno no siente que puede dividir familias y que uno deja de repetir un patrón, de que se repita esas situaciones que muchas veces hacen que las personas que amamos las vivan, ¿no? O sea, decir, uy, ¿por qué mi nieta está viviendo una situación de abuso? ¿Sí? Y por ahí decir, uy, la madre sufrió situación de abuso, la abuela sufrió situación de abuso y se sigue repitiendo el patrón. ¿Por qué? Porque hay que hablar de este tema, no hay que taparlo, porque el dolor no está en el abuso en sí mismo, sino en el juicio que hacemos de eso. O sea, todo lo de alrededor lo que nos hace daño. Todo lo de alrededor que sucede cuando el hijo cuando, por ejemplo, yo tengo caso de la hija le dice a la madre de que el novio la tocó y la madre no le cree a la hija. Y entonces la hija vive esto de no me creen y encima tengo que seguir conviviendo con el abusador. Entonces pasan un montón de cuestiones, ¿por qué? Por el que dirán, siempre es el que dirán. Entonces nos tenemos que vaciar de todos esos juicios de el que dirán. Me chupa un huevo lo que dirán. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque podemos equivocarnos, porque tenemos que entender que todos venimos del barro y tenemos que renacer como la flor de loto y que todos tenemos traumas y quilombos, algunos peores que vos decís, Dios mío, yo me quejo de mi vida, mira a esta persona, Mm. y otros que tienen que llevar sus cruces. Entonces, cuando uno puede hablar de sus dolores, libera el dolor para que deje de repetirse. El secreto es un dolor, porque yo lo guardo porque me duele, porque lo juzgo, porque tengo miedo de que si lo digo no me quieran o me tengan vergüenza. Entonces vos decís, no.
Nada de tu vida te tiene que dar vergüenza, porque pasan cosas. Y las cosas que pasan no te van a identificar, son heridas, van a quedar cicatrices, sí, pero las tenés que ver y no te tienen que doler. No te tienen que afectar en tu sexualidad, en tu pareja, en tu vida, porque si te afectan, están abiertas. Hay que coserlas, porque ese es el tema, ¿no? Con el trauma. Me sigue afectando, o sea, fuiste abusada y ahora no puedo tener una sexualidad saludable. Pues vamos a tener que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque no podés vivir la vida desconectando de tu sexualidad, desconectando del placer porque tenés un juicio con respecto a esa situación. Tenemos que animarnos a pensar desde otro lugar, a usar el pasado como un trampolín para crecer, porque si no nos va a pesar y ese peso pasa de generación en generación por los juicios que nosotros mismos emitimos, por las vergüenzas y todo el esquema social que nos hace alejarnos de nuestra verdad. No, esta es la que yo soy. Y tengo mis cosas hermosas y mis cosas oscuras. Y nada me hace ni mejor ni peor, me hace ser lo que soy. Y estoy en una transformación, estoy en un tallarme a mí mismo. Pasa que estamos en un mundo en el que no nos gusta decir las cosas como que son feas. No, no. Todo pertenece a lo mismo, nada es lindo o feo, todo es como es. Y cuando yo lo nombro como es, dejo de dividirme y empiezo a integrarme a mí, con mis luces, con mis sombras, con mis días oscuros y mis días iluminados. Y empiezo a ser quien soy y eso me da congruencia, me da paz. Ay, porque ya no tengo que fingir algo que yo no soy, porque empiezo a sentir congruencia con lo que estoy siendo. Y eso también me da resultados diferentes porque dejo de vivir en una mentira. Increíble. Nati, ¿vos viste la serie Sagrada Familia? Es nueva. No la vi, vi la de mi otra yo. No vi Ah, todavía la de la Sagrada bueno, Familia. mirala, te la recomiendo, denle tiempo porque justamente hay un ejemplo así de, no quiero spoilear, pero bueno, es información que van a ver así ahí lo Claro, ven al comienzo. Hay un embarazo que se finge, hay muchos secretos y les digo, denle 3 capítulos porque son tantos los secretos que hay que cuesta. Es como la realidad misma, no te lo muestran así. Cuesta, bueno, pero va apareciendo. es así, y en todas las familias hay secretos. Siempre pregunten, y a veces uno dice, yo ya le pregunté a mi mamá, vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque cuando vos Mm. a veces es el día indicado, la manera indicada de preguntar, lo que hace que se abra la puerta del secreto, de que de pronto se recuerda, ¿no? Pero siempre la información está. Yo siempre recuerdo algo que uno dice, ¿cómo llego a la información? ¿Cómo llego cuando no hay nadie? ¿Cómo llego? Y yo me acuerdo una escena de mi vida que yo digo, yo no sé cómo pasó esto. Yo digo, yo creo en, hay algo más, porque no puede ser. Mi papá se muere el día que tenía que firmar la sucesión para vender la casa de sus padres, es decir, mis abuelos, en Morón, en Ujú. Argentina, ¿no? Bueno, se muere ese día, por ende la sucesión quedó ahí. Pasaron, fue desde el 2012, ¿sí? Al 2020, sí, 2020. O sea, principios del 2020 al 2019, ¿no? Sí, 2020. O sea, no hace mucho. 2012 a 2020. Mirá Sí. todo lo que tardamos. Va. En el medio la casa, entraron, robaron las cosas. ¿Viste cuando se roban los caños? Pues ya la casa estaba vieja, se roban el bidet, se rompen las cosas. Está toda destruida. Pero bueno, la cuestión es que mi tío, el hermano de mi papá, se pone en contacto con alguien de la inmobiliaria y bueno, como que se puede lograr vender y había alguien que la quería comprar y la logran vender. Pero había que ir a firmar. Mi hermano no podía ir y me dice, anda vos con el tío. Voy. Y cuando llegamos, que era la casa de mis abuelos, que yo no la conocía, nunca había ido, eh, mi, o sea, el de la inmobiliaria dice, bueno, vieron que entraron a robar, van a encontrar las cosas rotas y demás, pero pasó algo raro ayer. Se ve que volvieron a entrar y volvieron a traer, o sea, pasaron un montón de años, de 2012 a 2020. Claro. Escuché esto. Y volvieron a traer la caja con todas las fotos y las cartas. Pero Yo, pero, sabían aparte que se había vendido.
Como... No, o sea, esto es insólito. ¿Cuántos años pasó? Bueno, la cuestión que entramos, y cuando entramos vemos fotos, cartas, todas de mis abuelos y demás, había de mi papá, de cosas así, pero todo eso no estaba, nos dice el de la inmobiliaria. Lo trajeron un día antes o 2 días antes de que lleguemos nosotros. O sea, es como, o sea, vos sos un ladrón, entras, robás. Y decís, ay, todas estas fotos no me interesan, bueno, las voy a volver a dejar en la casa. Y las dejás después de 8 años, 7 años, 5 años de vuelta. O sea, ¿Qué es pasó ahí? re insólito. Bueno, y yo estaba investigando sobre la familia de mi papá, viste, estaba todo con un tema así, no tenía dato de nada y apareció toda esa info, ¿no? Y todo eso me lo traje, dije, tenía Claro. de todo, fotos, imágenes y demás. Entonces uno dice, la información yo no la tengo de más. Trabajá. Bueno, en el taller de genealogía la gente empezó a flashear porque empezaron a tener sueños, la gente empezó a mover el trasero, siempre digo, pregunten, hablen con los primos, con Claro. los tíos, vos pensás de que tenés que hablar con gente grande y a veces no, tu primo sabe más que vos. Y entonces empezaron como sus propias familias a armar el grupo. Miren, estoy haciendo un curso, un taller sobre la familia y quiero que sanemos todos, así que todos a la par, ayudarme con esto. Sí, dale, no tengo nada. Así que si sueñan algo, porque como estamos trabajando con el tema de los sueños también, así que si sueñan algo me avisan. Bueno, la cuestión, me manda un mensaje una de las participantes y me dice que la prima había soñado sobre un suceso, ¿no? Que había pasado en la familia, pero no lo sabía, o sea, era un sueño así. Y entonces ella le dice, pregúntale a tu mamá a ver si eso pasó. Le pregunta y sí, había pasado. O sea, empezaron todos a conectar con la información del inconsciente, porque entramos por esta puerta del no juicio, del ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar los secretos sin juzgarlos. Y entonces ahí uno empezó a ver de que el inconsciente habla por alguna vía. O sea, de pronto tu prima se acuerda, tu mamá te habla, vos te acordás en un sueño, aparece la vía, a veces no por la manera que vos pensás, pero aparece la solución. El tema es que te pongas a trabajar en eso y que quieras encontrarte con la verdad y la verdad va a llegar. Capaz que tarda un poco más, porque hay procesos que tardan un poco más, pero en algún momento llegan. En algún momento la pista aparece. El tema es que preguntemos, que no nos quedemos con que, bueno, mi abuela se murió, mi papá se murió y bueno, ya está. Tenés primos, tenés otras personas, tenés los vecinos, tenés gente que quizás miró desde otro lado y sabe cosas. Ujú. Uno se entera a veces cuando habla con el vecino, y dice, yo todo eso de mi familia no lo sabía, y el vecino sabe más cosas que vos. ¿Por qué? Porque en este de, bueno, se decía, se hablaba, y una vez yo la vi a tu mamá, vos empezás a reconstruir esa historia que estaba oculta, y que de pronto la ocultaba tu familia, pero que los vecinos sí la sabían. Entonces ahí uno va reconstruyendo muchos de los secretos y mucho de su historia. Y siempre es para sanar. Por eso quien escucha acá tiene que entender que los secretos tienen que ser contados, especialmente si causaron mucho dolor. Entonces uno tiene que decir, y bueno, esto capaz que sirve. ¿Por qué? Porque hablarlo no es malo, no nos tiene que dar vergüenza. Al contrario, nos tiene que dar orgullo haber atravesado el barro, haber atravesado situaciones de violencia, quizás maltrato infantil, quizás pobrezas tremendas. Hubo mucha gente que pasó mucha hambre y después vienen generaciones con mucho miedo a la pérdida, mucho miedo al dinero. Entonces es decir, wow, este dolor es tan grande que no me permite crecer, no me permite relajarme. Entonces tengo que trabajar en este dolor porque el dolor me impide vivir una vida de prosperidad. Aunque tenga dinero, sufro. Sufro por si Ujú. lo pierdo, sufro por si no lo tengo. Al final es como si no lo tuviera. Entonces no hay solución. Aunque tenga dinero, la paso mal. Entonces uno tiene que mirar los traumas para entender que el dolor está en el pasado, no está acá. Vos lo somatizás, pero no es tuyo. Por eso no lo resolvés y haces lo que haces, lo haces lo que haces y sigue igual. Vos decís, bueno, entonces esto no es mío. Estoy representando algo más que yo no soy consciente y que me viene como una información telepática, por decirlo de alguna manera. Wow, Nati, qué vivo rompedor de cabezas. Así que los invito a que lo vean las veces que quieran en diferido realmente. Agradecido nuevamente, te repito, Nati, totalmente contigo por toda la información que nos brindaste. Estamos
casi 2 horas de vivo, o sea, es impresionante todo bueno, yo me anoté tantas cosas que ahora cuando terminemos voy a ver cómo bajo todo esto e invito a que la gente haga lo mismo, como, bueno, dejen que la información vaya de a poquito como cayendo, ¿no? Sí. Y armando ahí nuestros circuitos. Nati, gracias por eso y bueno, espero que nos veamos pronto también. Claro que sí, bueno, agradecida, espero que esto les sirva, que puedan pensar y reflexionar y que investiguen y que simplemente vayan desde la simpleza. A veces las respuestas las encuentra uno solito preguntándose y a veces necesitamos ayuda. El tema es decir, bueno, a ver, voy a preguntar. El cuerpo contesta siempre porque la biología nos intenta a través de el sentir, como a ver si te das cuenta que es por acá, a ver si te das cuenta que acá hay algo más, y que cuando lo encontrás es como que sentís alivio, así, ay, era esto. Entonces uno se pone contenta cuando encuentra al muerto, siempre decimos, ay, el abuelo se murió. Pues decir, ¿qué estás contenta? Sí, porque el dolor se transforma en alegría cuando encontrás eso que estaba oculto, cuando encontrás ese dolor, sentís paz, porque sentís que dejás de buscarlo simbólicamente en el presente, porque buscás para no encontrar, porque está en el pasado. Entonces cuando lo encontrás es como que terminó el tema, porque ya cerré la historia y ya no se repite, se termina el capítulo y dejamos de representar una y otra vez esa historia del pasado. Hermoso. Gracias, Nati, en serio, muchísimas gracias. Te libero y yo me voy a quedar ahí un minuto final con la gente. Claro que sí, les mando un beso enorme y muchísimas gracias a todos y recuerden seguirme, nataliabarrera.escuelanefer en Instagram. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a todos. Chau, Nati, gracias. Amigos, gracias a ustedes también por haber estado del otro lado. En la descripción del video les voy a dejar el Instagram de Nati también. Los invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Instagram. Nos encuentran como Despertando con Gonzalo. Y en Instagram hay un enlace por si se quieren unir también a nuestra comunidad de Telegram. El vivo de hoy fue rompedor de cabezas, como dije. No me alcanzó el blog de notas que me traje para anotarme la cantidad de cosas que Nati nos dijo. La cantidad de enseñanzas, de frases, bueno, de pequeñas caídas de 20 caídas de fichas que hemos tenido. Los invito a que vuelvan a ver esto en diferido las veces que quieran, que sean necesarios y que hagan ese ejercicio de darse su tiempo también, de que toda esta información que hoy recibimos de a poco se vaya sentando y vaya cayendo en nosotros. Porque es información que también nos va a hacer esa toma de conciencia. Pero, como dijo Nati, ¿no? Digo, toda esta información no vale nada si no logramos ese entendimiento. Así que ahí está, digo, démonos ese tiempo de poder volver a escuchar las veces que sea necesario para entenderlo y que ahí sí se haga esa toma de conciencia. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Mañana vamos a estar otra vez en vivo. Mañana vamos a hablar con Alex Álvarez sobre registros akáshicos, así que ahí los esperamos también. Bueno, los saludo ahí a todos los que están en el chat y recordarles que también esto está en YouTube, así que lo pueden ver las veces que quieran. Por último, pedirles que si este contenido les sirvió, lo expandan. ¿Cómo lo expanden? Con un me gusta, con un comentario, pero sobre todo compartiéndoselo a alguien que sepas que vos decís, esta información te resuena, te lo envío porque te va a servir. Así que ahí los dejo para que lo compartan. Y bueno, en mi perfil de Instagram van a encontrar toda la información de los próximos en vivos que tenemos. En esta comunidad hacemos en vivos todas las semanas con contenidos similares al que hoy compartimos para tratar de expandir la conciencia, para tratar de despertar en esta realidad que estamos viviendo. Así que ahí les dejo también mi invitación. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigos. Adiós.